¿Qué tal, queridos alumnos? Iniciamos la clase de literatura del tercer año. Les saluda la licenciada Rosa Romero y nuestro tema de hoy es el teatro paraguayo en el siglo XX. Tenemos dos imágenes representativas del teatro. La primera constituyen las máscaras que nos remiten a los inicios del teatro y luego la representación de una obra teatral. Dice, ¿qué tienen en común las dos imágenes? Ya sabemos a qué se refieren las imágenes. ¿Alguna vez has asistido a una obra teatral? Y si tu respuesta es afirmativa, si podrías valorar eso. Y si es negativa, ¿te gustaría asistir alguna vez a una obra teatral? Luego tenemos, investigo sobre el teatro paraguayo en el siglo XX y luego completo los espacios en blancos. El nombre de cierta persona que ustedes van a investigar ha trascendido las fronteras nacionales, pues ha sido uno de los críticos que más ha estudiado el teatro paraguayo. Luego tenemos dos aspectos que vamos a investigar tienen un impacto negativo directo tanto en la cantidad como en la calidad de la producción teatral del siglo XX. Recordemos que estos trabajos lo van a hacer en clase con la profesora de literatura. De enorme significación cultural para un país bilingüe como el Paraguay es la producción teatral de un autor de gran mérito e iniciador en la década del 30 del teatro en guaraní, en obras inspiradas en el contexto histórico-político de esos años, y en particular en la Guerra del Chaco, llamado, ¿cómo se llama este escritor iniciador del teatro en guaraní que habló en la década del 30 de la historia y política de ese entonces? Vamos a ver quién fue. Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente, entre los autores de obras más representadas, tanto dentro como fuera del país, se destacan, tenemos tres nombres, cuatro a investigar. ¿Cuáles son esos escritores? ¿Quiénes son? La producción dramática de Eda de los Ríos, Pepa Kostianowski y Raquel Rojas. Tenemos a tres mujeres, tres escritoras. Vamos a ver cuál es su temática y vamos a escribir acá. Luego tenemos Todo es según el color, una obra de teatro de Mario Allín Mora, en donde tenemos la estructura propia de una obra de teatro. Nos aparece, nos dice quiénes son los personajes, Carlos y José, en este caso su edad y el parentesco que tienen ambos. Recordemos que el escritor en la primera parte nos da algunos datos de cómo se va a desarrollar la obra. Nos dice la escenografía, en este caso en escena, José leyendo un libro. Si son obras más complejas, nos dicen el estrato social, qué elementos debe ir en el escenario. Todos estos elementos que hacen a la escenografía ayudan a la comprensión de la obra, porque el teatro tiene a los actores que están representando la obra, tiene la escenografía y tiene al público que va a entender la obra. Es una trilogía que tenemos en el teatro. Todo cuenta para comprender el mensaje. Luego tenemos la estructura propia
de este género. El género se llama teatral o dramático. ¿Y qué estructura, qué trama utiliza? La trama dialogada. Acá vemos claramente en donde se menciona a cada uno de los personajes y lo que va diciendo. En medio de eso se podría escribir algunas acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Esas frases u oraciones que se va escribiendo en donde nos dice qué reacción tienen que tener los personajes, qué actitud, qué cara, si entran o salen de escena. Esas serían las acotaciones. Acá, por ejemplo, vemos José ahumado. Es la actitud que va a tener. Les invito a leer esa obra que tienen en el PDF que se les envía. Luego tenemos unos ejercicios de subraya la respuesta correcta, en donde tenemos que indicar el género, el subgénero, qué intencionalidad tiene el texto, la trama y explicar un poquito estas expresiones, a qué imagen o a qué figura pertenece. Luego explico con un vocabulario propio el título de la obra. Recordemos que el título es Todo es según el color. Luego tenemos un ejercicio en donde nos pide caracterizo a los personajes, ver las características de cada personaje. Eso vamos a poder hacer a partir del desenvolvimiento en escena de los mismos. Elaboro la idea central del texto y emito un juicio de valor sobre el relacionamiento que se representa entre el abuelo y el nieto en la obra y redacto el argumento de la obra. Esos son los ejercicios. Muchas gracias.